Los animales veían algo que nosotros no. No recuerdo la última vez que dormí con todas las luces apagadas. Desde aquella noche en la granja, el silencio dejó de ser normal para mí. La granja no era mía. Pertenecía a mi tío Julián, un hombre callado que siempre evitaba hablar del lugar después del anochecer. Me ofreció quedarme unas semanas para ayudarle con los animales. Decía que ya no tenía fuerzas para hacerlo solo. Acepté sin pensarlo. Necesitaba dinero y el campo siempre me había parecido tranquilo. El primer día todo fue normal. Gallinas escandalosas, perros corriendo detrás de nada, gatos dormidos donde no debían. El típico desorden de una granja vieja. Pero al caer la noche, algo cambió. Los animales se quedaron en silencio. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. El perro grande, Bruno, siempre ladraba cuando pasaba un coche o cuando algún animal se acercaba a la cerca. Esa noche no emitió ni un sonido. Lo encontré sentado frente al granero, mirando la oscuridad, con el cuerpo rígido y las orejas pegadas a la cabeza. Cuando dije su nombre, no reaccionó. Pensé que estaba enfermo. Los gatos, que normalmente se peleaban por comida, estaban todos juntos encima del viejo tractor. No dormían. Tenían los ojos abiertos, siguiendo algo que yo no podía ver. Sentí una incomodidad rara, pero me repetí que era su gestión. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Mientras cenábamos, mi tío dejó caer los cubiertos de golpe. Se quedó escuchando. ¿Oíste eso?, me preguntó. Yo no había oído nada. Salió sin decir palabra y regresó pálido. Me dijo que no saliera después de las 9. No explicó por qué. Esa noche me despertó un ruido seco, como si algo golpeara la madera del granero. No eran pasos. No era viento. Era un sonido irregular, como uñas arrastrándose. Miré por la ventana. La luz de la luna apenas iluminaba el patio. Entonces vi a las gallinas fuera del corral, paradas frente al granero. Todas. Inmóviles. No cacareaban. No se movían. Solo miraban la puerta cerrada. Sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura. A la mañana siguiente, una de las gallinas apareció muerta, sin marcas, sin sangre. Simplemente, rígida, como si algo le hubiera quitado la vida sin tocarla. Mi tío la enterró sin decir nada. Las noches siguientes, los sonidos regresaron. Siempre después de las 9. Golpes suaves, arrastres, respiraciones demasiado lentas para ser humanas. Los perros se escondían. Los gatos desaparecían durante horas. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba dentro de la habitación. No vi nada, pero el aire se sentía pesado. Como si el lugar estuviera lleno de algo invisible. Bruno empezó a gemir desde afuera. No ladraba. Suplicaba. Abrí la puerta y lo vi temblando, mirando hacia el campo abierto, donde no había nada, salvo una silueta oscura que parecía moverse contra la hierba. No caminaba. Se deslizaba. Cerré la puerta de golpe. Al día siguiente enfrenté a mi tío. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Se quedó callado mucho tiempo antes de hablar. La granja no está sola, dijo. Nunca lo ha estado. Me explicó que años atrás, algo había muerto allí. No un animal. No exactamente una persona. Algo que había aprendido a quedarse. No atacaba a humanos directamente. Prefería observar. Y los animales, lo veían. Esa fue la última noche que pasé ahí. Cuando me fui, los perros no me siguieron. Los gatos no se acercaron. Las gallinas volvieron a cacarear solo cuando el sol salió completamente. Mi tío sigue ahí. Dice que ya no importa. Yo, en cambio, aún despierto cuando escucho a mi perro mirar fijamente a un rincón oscuro de mi casa. Moviéndose la cola lentamente. Como si reconociera algo que yo no puedo ver. Y eso es lo que más miedo me da. El campo no estaba vacío, no empezó con ruidos. Empezó con el olor.
Un olor húmedo, viejo, como tierra removida después de muchos años. Pensé que era el campo, que era normal, hasta que los animales comenzaron a evitar una parte específica del terreno. Trabajo cuidando granjas cuando los dueños se ausentan. Esa vez me tocó una propiedad grande, aislada, con corrales, un granero y un campo de maíz que parecía no terminar nunca. El dueño solo me dijo una cosa antes de irse. No entres al campo de noche. No pregunté por qué. Los primeros días pasaron sin problema. Las vacas comían, las gallinas ponían huevos, los gatos cazaban ratones. El perro, un mestizo viejo llamado Moro, me seguía a todos lados. Pero siempre se detenía antes de llegar al campo. Se quedaba mirando. Quieto. Como si alguien lo estuviera observando desde dentro del maíz. Una tarde encontré a uno de los gatos escondido bajo el porche. Tenía el lomo erizado y los ojos muy abiertos. No se movía. Cuando lo cargué, empezó a temblar como si hubiera visto algo que no podía entender. Esa noche escuché a las vacas moverse inquietas. No mugían. Golpeaban el suelo con las pezuñas, una y otra vez, todas mirando hacia la misma dirección, el campo. La luna iluminaba lo suficiente para ver que el maíz se movía. Aunque no había viento. Sentí esa incomodidad que te dice que no sigas mirando. Aún así, lo hice. Entre las plantas, vi una forma más oscura que la noche. Alta. Demasiado quieta. No caminaba. Esperaba. Cerré la puerta del granero y no dormí. Al amanecer encontré algo raro, huellas alrededor del corral. No eran de animal conocido. No tenían garras. No tenían forma clara. Solo marcas profundas, como si algo muy pesado hubiera estado parado allí durante horas. Ese día, Moro no comió. Por la tarde, una de las gallinas desapareció. Luego otra. No había plumas. No había sangre. Solo ausencia. Esa noche, el sonido llegó desde el campo. Un roce constante. Como si alguien caminara lentamente entre las plantas, sin prisa. Moro empezó a gruñir. No ladraba. Gruñía bajo, con miedo. Entonces lo vi. Entre el maíz, una silueta con brazos largos, demasiado largos, y una cabeza inclinada, como si no supiera cómo sostenerla. No tenía rostro. Pero sabía que me estaba mirando. El perro salió corriendo hacia la casa. Yo lo seguí y trancamos todo. Desde la ventana, vi cómo la figura se acercaba al espantapájaros del campo, y se colocaba a su lado. Era imposible distinguir cuál era cuál. Al amanecer, el espantapájaros estaba más cerca de la casa. No caminé hacia el campo. No regresé esa noche. Llamé al dueño y le dije que no volvería. Solo respondió: por eso nadie se queda mucho tiempo. Desde entonces, cada vez que veo un campo de maíz, miro 2 veces los espantapájaros. Porque algunos no están ahí para espantar aves. Están ahí para que no miremos lo que se mueve cuando cae la noche. El pozo donde los animales no beben. El pozo estaba ahí desde antes de que yo llegara. Viejo, de piedra, cubierto de musgo. Nadie lo usaba, pero nadie se atrevía a taparlo. Me quedé en esa granja porque necesitaban a alguien que cuidara a los animales durante el invierno. Era un lugar aislado, con pocos corrales y una casa que crujía incluso cuando no soplaba el viento. La primera regla que me dieron fue sencilla. No te acerques al pozo después de que oscurezca. No me pareció extraño al principio. En el campo siempre hay reglas que nadie explica. Lo raro era que los animales tampoco se acercaban. Las vacas rodeaban el lugar, pero jamás cruzaban frente a él. Las gallinas daban la vuelta. Los gatos se detenían, miraban el borde, y se iban. Solo el perro, un cachorro llamado Niebla, se sentaba frente al pozo durante horas. No ladraba. No jugaba. Solo observaba hacia abajo, con la cabeza ladeada, como escuchando algo. Una tarde, mientras limpiaba el corral, escuché un sonido húmedo, profundo. Venía del pozo. No era eco. No era agua.
Era como una respiración lenta. Me asomé apenas. La oscuridad era tan espesa que parecía sólida. No vi el fondo. Sentí un mareo inmediato, como si algo dentro de mí quisiera inclinarse más. Esa noche soñé con animales parados alrededor del pozo. Todos miraban hacia abajo. Todos menos yo. Desperté con los perros aullando. Al salir, vi a Niebla parado en dos patas, apoyado en el borde del pozo, moviendo la cola lentamente. Cuando lo llamé, giró la cabeza hacia mí. Pero sus ojos no parecían suyos. Corrí y lo jalé hacia atrás. El perro comenzó a temblar y se escondió debajo de la casa. No volvió a acercarse al pozo. A la mañana siguiente, faltaba una gallina. No había plumas. No había rastro. Esa noche, el sonido volvió. Una voz apagada, como si hablara desde muy lejos. No decía palabras claras, pero sabía que me estaba llamando. Decía mi nombre. Con una voz que no era humana. Los animales se agolparon dentro del establo. Incluso los gatos se quedaron juntos, sin pelear. El miedo era contagioso. Cuando la luna estuvo justo encima del pozo, escuché un golpe seco. Luego otro. Algo estaba subiendo. Me escondí dentro de la casa y cerré todo. Desde la ventana vi una sombra alargada proyectarse desde el pozo, estirándose por el suelo, tocando el pasto. Al amanecer, el borde del pozo estaba marcado con huellas. No eran manos. No eran patas. Parecían marcas dejadas por algo que se arrastró, con paciencia. Ese mismo día me fui. El dueño nunca respondió mis mensajes. La granja sigue ahí. El pozo también. Y dicen que todavía, cuando alguien pasa cerca, los animales bajan la cabeza. Como si supieran que algo sigue esperando. Ahí abajo. Los animales sabían cuándo no salir. No fue una orden. Nadie les dijo nada. Simplemente, una noche, los animales decidieron no salir más. Llegué a la granja a finales de otoño. El lugar estaba rodeado de campo abierto, sin vecinos cercanos, sin luces en kilómetros. El dueño era un hombre mayor que ya no podía caminar bien. Me ofreció quedarme ahí a cambio de cuidar a los animales y mantener el terreno. La primera semana fue tranquila. Demasiado. Los perros corrían libres, los gatos dormían sobre los sacos de alimento, las vacas rumiaban sin prisa. El campo parecía eterno, pero normal. Hasta que una tarde, cuando abrí los corrales, ninguno salió. Pensé que algo los había asustado. Aplaudí, grité, lancé un balde al suelo. Nada. Las vacas se quedaron quietas, mirando hacia el fondo del campo. Los perros se sentaron detrás de mí. Los gatos desaparecieron. Ese día cayó una neblina espesa antes de que anocheciera. El dueño me dijo que no sacara a los animales. No explicó por qué. Solo cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía. Esa noche escuché pasos afuera. No eran rápidos. No parecían humanos. Eran pasos pesados, irregulares, como si alguien aprendiera a caminar otra vez. Los perros comenzaron a gemir bajo, escondidos debajo de la mesa. Intenté calmarlos, pero no dejaban de mirar hacia la puerta. Los pasos rodearon la casa. Luego se detuvieron. Al amanecer, encontré marcas en el pasto. No huellas claras. Eran zonas aplastadas, como si algo muy grande se hubiera quedado parado ahí durante horas, observando. Los días siguientes, los animales repitieron lo mismo. Se negaban a salir cuando el sol comenzaba a bajar. Un gato apareció muerto cerca del granero. No tenía heridas visibles. Su cuerpo estaba rígido, con la boca abierta, como si hubiera visto algo justo antes de morir. El dueño lo enterró sin decir palabra. Esa noche lo escuché rezar en voz baja. Yo empecé a notar cosas. Sombras donde no debía haberlas. Sonidos que se detenían cuando yo escuchaba. La sensación constante de que algo estaba parado detrás de mí, sin tocarme.
Una madrugada, desperté por un golpe seco en el establo. Salí con una linterna. Los animales estaban despiertos, todos juntos, respirando rápido. Entonces vi el campo. Había una figura de pie, inmóvil, apenas visible entre la neblina. No tenía forma clara. A veces parecía encorvada, otras veces demasiado alta. No caminaba hacia mí. Me estaba esperando. Los perros comenzaron a aullar. No de agresión. De advertencia. Retrocedí lentamente. La figura dio un paso. Solo uno. El suelo vibró bajo mis pies. Corrí de regreso a la casa y cerré todo. Esa fue la última noche que dormí ahí. Al irme, noté algo que no había visto antes, una línea invisible en el campo. Justo hasta ahí llegaban los animales. Más allá, nadie cruzaba. Hoy vivo lejos del campo. Pero aún tengo pesadillas con animales quietos, mirando la oscuridad, sabiendo exactamente cuándo no deben moverse. Porque cuando los animales deciden no salir, es porque algo más ya está afuera. El establo donde nadie entra después del anochecer no estaba cerrado con llave. Nunca lo estuvo. Aún así, nadie entraba al establo cuando el sol empezaba a bajar. Ni los animales, ni yo, después de cierto día. Llegué a esa granja a principios de invierno. El trabajo era sencillo: alimentar a los animales, limpiar los corrales y vigilar que nadie robara herramientas. El dueño solo me pidió una cosa que sonó extraña desde el inicio. Si anochece y el establo sigue abierto, déjalo así. No pregunté. En el campo uno aprende rápido que algunas respuestas no se buscan. Durante los primeros días todo fue normal. Las vacas entraban solas al establo antes de que oscureciera. Los perros se quedaban cerca de la casa. Los gatos desaparecían hasta el amanecer. Pero siempre, el establo quedaba en silencio mucho antes que el resto del lugar. Una tarde me retrasé limpiando y el sol ya estaba casi oculto. Vi a las vacas detenerse de golpe, como si alguien les hubiera puesto un límite invisible. Ninguna cruzó la puerta del establo. Se quedaron mirando hacia adentro. Yo también miré. No vi nada raro. Solo sombras, heno viejo, el olor normal de animales. Aún así, sentí una presión en el pecho, como si el aire dentro fuera más pesado. Esa noche, desde la casa, escuché un sonido nuevo. Un golpe seco. Luego otro. Venían del establo. No eran mugidos. No eran pasos claros. Era como si algo se moviera con dificultad, arrastrando peso sobre el suelo. Los perros comenzaron a gemir. Se escondieron debajo de la mesa. Cuando intenté calmarlos, uno de ellos se orinó del miedo. El ruido continuó durante horas. Se detenía. Y volvía. Al amanecer, encontré el establo exactamente igual. Nada roto. Nada fuera de lugar. Pero el suelo estaba marcado, como si algo muy pesado hubiera caminado en círculos durante la noche. Una de las vacas no apareció ese día. Busqué por todos lados. No había rastro. No había huellas de salida. Era como si hubiera desaparecido dentro del establo, sin abrir la puerta. Esa tarde, el dueño regresó. Le conté lo ocurrido. No se sorprendió. Por eso no se entra de noche, dijo. A veces, se queda algo que no entra completo. No dormí. Esa madrugada, el ruido volvió, más cerca. Sentí vibraciones bajo el suelo de la casa. Los perros aullaron una sola vez, y luego se quedaron en silencio absoluto. Me asomé por la ventana. Vi una sombra salir del establo. No caminaba bien. Parecía aprender a moverse, como si el cuerpo no le perteneciera del todo. Cada paso dejaba el pasto aplastado. No miró la casa. No hizo falta. Supe que sabía que yo estaba ahí. Al amanecer, los animales no salieron. Ninguno. Y el establo estaba cerrado. Con llave. Yo me fui ese mismo día. Dicen que el lugar sigue funcionando, pero que cada invierno falta un animal.
solo uno. ¿Y que nadie entra al establo después del anochecer? Porque algo más. Ya aprendió a salir. El camino que los animales rodeaban. El camino estaba ahí desde siempre. De tierra, estrecho, bordeando la granja hasta perderse entre los árboles. No era peligroso. No estaba dañado. Aún así, ningún animal lo cruzaba. Llegué a la granja para ayudar durante una temporada. El lugar estaba lejos de todo, rodeado de campos abiertos y una línea de bosque al fondo. Los perros conocían cada rincón, menos ese camino. Cuando se acercaban, se detenían y daban la vuelta. Pensé que había serpientes. O algún olor fuerte. Pero no había nada. Un gato viejo solía dormir cerca del inicio del camino. Nunca entraba. Solo se sentaba ahí, como vigilando. Si algo se movía entre los árboles, el gato erizaba el lomo y se iba. La primera noche escuché pasos. No sobre la tierra. Sobre el camino. Eran lentos. Constantes. Como si alguien caminara arrastrando algo pesado. Me asomé desde la casa, pero no vi a nadie. El sonido se detuvo cuando miré. Al día siguiente encontré marcas. No huellas claras, sino zonas aplastadas, como si el suelo hubiera sido presionado por algo que no levantaba los pies. Los perros no quisieron acercarse. Uno incluso se tiró al suelo y empezó a gemir. Esa tarde vi algo más raro. Las gallinas se alinearon solas, formando una fila que rodeaba el camino, sin tocarlo. Ninguna lo cruzó. Esa noche el sonido volvió. Más cerca. Los pasos llegaron hasta el borde del campo. La puerta de la casa vibró suavemente, como si alguien la hubiera tocado sin fuerza. No abrí. Desde la ventana, vi una sombra avanzar por el camino. No caminaba normal. Su cuerpo se movía de forma desigual, como si no recordara cómo hacerlo. Cuando llegó al final del camino, se detuvo. Sentí una presión en la cabeza. Un pensamiento que no era mío. Ya casi. Los perros comenzaron a aullar al mismo tiempo. Los gatos desaparecieron. Al amanecer, el camino estaba más marcado que nunca. El pasto a los lados estaba aplastado, como si algo hubiera salido de él y regresado. Una vaca no apareció ese día. Esa tarde, el dueño regresó. Le pregunté por el camino. Se quedó en silencio. Antes no rodeaban nada, dijo. Aprendieron con el tiempo. Esa noche me fui. A veces, cuando manejo por carreteras rurales, veo caminos de tierra que nadie usa. Y recuerdo que si incluso los animales deciden rodearlos, es porque algo todavía camina por ahí. La noche en que los animales se quedaron mirando al cielo, no levantaron la cabeza por curiosidad. Lo hicieron al mismo tiempo. Primero fue el caballo. Dejó de caminar, estiró el cuello y se quedó mirando al cielo como si hubiera escuchado algo que yo no. Luego las vacas. Después los perros. Finalmente, las gallinas se callaron de golpe. Nunca había visto algo así. Llegué a esa granja para reemplazar a un cuidador que se fue sin avisar. El dueño me explicó poco. Solo dijo que el lugar era tranquilo, pero que los animales a veces se comportaban raro. No le di importancia. En el campo siempre hay comportamientos extraños. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano, alimentaba a los animales y revisaba los corrales. El cielo estaba siempre despejado, demasiado claro para un lugar tan aislado. La cuarta noche, mientras cerraba el portón, noté que los perros no me seguían. Estaban en medio del patio, mirando hacia arriba. No ladraban. No se movían. Seguí su mirada. No vi nada. Pero sentí una presión en los oídos, como cuando subes a mucha altura. Un zumbido leve empezó a crecer, tan bajo que casi parecía imaginación. Los animales no se movieron durante minutos eternos. De pronto, el caballo relinchó. No fue un sonido normal. Fue agudo, desesperado. Las vacas comenzaron a respirar rápido.
Una gallina cayó de lado, rígida. El zumbido desapareció. Esa noche nadie durmió. Al amanecer, encontré marcas circulares en el pasto. No profundas, pero perfectas. Como si algo hubiera presionado el suelo desde arriba. Los animales evitaban esas zonas. Los días siguientes, el cielo se volvió parte del miedo. Cada vez que las nubes se detenían, los animales se inquietaban. Los perros miraban hacia arriba incluso dentro del establo. Una madrugada desperté por un golpe seco. Salí y vi a todos los animales afuera, alineados, mirando el cielo otra vez. La luna estaba cubierta por una nube oscura que no se movía. El zumbido volvió. Sentí mareo. Náuseas. Como si mi cuerpo rechazara estar ahí. Entonces lo entendí, no era algo que descendía. Era algo que observaba. Los animales comenzaron a caer uno por uno. No muertos. Dormidos. O algo parecido. Los perros se acostaron sin dejar de mirar arriba. Yo corrí a la casa. Cerré todo. El zumbido se hizo tan fuerte que sentí que me vibraban los huesos. Después, silencio. Al amanecer, los animales despertaron. No recordaban nada. Pero el caballo tenía una marca circular en el lomo, caliente al tacto. El dueño regresó ese día. Le conté todo. No se sorprendió. Antes miraban al campo, dijo. Ahora aprendieron a mirar arriba. Me fui sin cobrar. Desde entonces, cuando veo animales quietos mirando al cielo, yo también miro. Pero nunca por mucho tiempo. La cerca que los animales nunca tocaron. Nadie me dijo que no la tocara. No hubo advertencias, ni letreros, ni historias previas. Aún así, desde el primer día supe que esa cerca no debía cruzarse. La granja estaba rodeada por campos abiertos, pero en la parte trasera había una franja de terreno cercada con alambre viejo, oxidado, apenas sostenido por postes torcidos. No protegía nada importante. No había animales dentro. No había cultivos. Y sin embargo, ningún animal se acercaba. Los perros corrían libres por todo el lugar, menos por ahí. Cuando uno se aproximaba, se detenía, olfateaba el aire y retrocedía con la cola entre las patas. Los gatos caminaban por la cerca, pero jamás la cruzaban. Las gallinas rodeaban el terreno como si fuera invisible. Pensé que quizá había enterrado algún químico. O restos viejos. Pero el olor era normal. La primera noche escuché algo al otro lado de la cerca. No eran pasos claros. Era un sonido irregular, como si algo se arrastrara sin tocar del todo el suelo. Me asomé con la linterna. El terreno estaba vacío. Aún así, sentí que alguien me observaba desde ese lado. Los días pasaron y la sensación no se fue. Al contrario. Cada tarde, cuando el sol bajaba, el aire cerca de la cerca se volvía más frío. Los animales se alejaban sin que yo los guiara. Una madrugada, desperté con los perros llorando. No ladraban. Lloraban como cachorros. Cuando salí, los encontré mirando la cerca, todos alineados, temblando. Entonces lo vi. No salió. No cruzó. Algo se paró justo del otro lado. Era una sombra más oscura que la noche, con una forma inestable. A veces parecía muy alta. A veces encorvada. No se movía. La cerca empezó a vibrar. No fuerte. Apenas lo suficiente para hacer sonar el alambre. Sentí una presión en la cabeza. Un pensamiento que no era mío. Todavía no. Retrocedí lentamente. Al amanecer, encontré marcas en la tierra. No huellas. Eran depresiones profundas, como si algo muy pesado hubiera estado parado durante horas sin moverse. Desde ese día, los animales empeoraron. Dejaron de comer bien. Dormían juntos. Los perros ya no se separaban de la casa. Una tarde, una gallina apareció muerta cerca de la cerca. No estaba mutilada. No tenía heridas. Solo estaba rígida, como si el miedo la hubiera detenido por completo.
Esa noche, el sonido volvió. Esta vez más cerca. La cerca se inclinó un poco. Un solo poste cedió. No esperé a que cruzara. Me fui antes del amanecer. Semanas después supe que la granja quedó abandonada. Dicen que la cerca cayó sola una noche. Y que desde entonces, ningún animal volvió a entrar al terreno. Porque algunas cercas no están ahí para mantener cosas fuera. Están ahí. ¿Para qué algo no salga? El gallinero que nunca quedaba vacío. El gallinero siempre tenía el mismo número de gallinas. Eso fue lo primero que me pareció extraño, aunque tardé días en aceptarlo. La granja era pequeña, aislada, de esas que parecen detenidas en el tiempo. No había señal de teléfono, el camino de tierra casi nunca se usaba y por la noche el silencio era tan profundo que se escuchaba hasta el movimiento del viento entre la hierba. El dueño me contrató para quedarme unas semanas. Solo tenía gallinas, 2 perros viejos y un par de gatos que entraban y salían como si la granja no fuera realmente de nadie. La primera mañana hice lo normal, alimentar, limpiar y contar. 12 gallinas. No le di importancia. Era solo costumbre. 2 días después encontré una gallina muerta dentro del gallinero. No estaba destrozada, no había sangre ni plumas esparcidas. Simplemente estaba ahí, rígida, con el cuello torcido de una forma que no parecía natural. Pensé que había enfermado. La enterré lejos y seguí trabajando. A la mañana siguiente volví a contar. 12 gallinas. Me detuve. Volví a contar despacio, tocando cada una con el dedo. No había error. Eran 12. Ese día me sentí incómodo, pero traté de convencerme de que el dueño había traído otras sin avisar. No pregunté. La noche siguiente ocurrió algo peor. Mientras cerraba el gallinero, noté que las gallinas no se movían. Normalmente se empujan, hacen ruido, se inquietan cuando alguien entra. Esa vez estaban quietas, alineadas, mirando hacia el fondo del gallinero. Los perros se quedaron lejos. Uno de ellos empezó a gemir bajo, sin acercarse. Los gatos no aparecieron esa noche. Dormí mal. Sentía que algo se movía afuera, pero cada vez que me levantaba no había nada. Cerca de la madrugada escuché un sonido extraño. Un roce lento. Como algo arrastrándose sobre madera. Venía del gallinero. No me acerqué. Me quedé quieto, escuchando. El sonido duró varios minutos y luego se detuvo, como si algo hubiera terminado lo que estaba haciendo. Al amanecer encontré otra gallina muerta. Misma rigidez. Mismo silencio. Conté. 12. Ahí ya no fue casualidad. Decidí quedarme despierto la siguiente noche. Me senté a cierta distancia del gallinero, con una linterna en la mano. Los perros se escondieron debajo del porche. Ninguno quiso acompañarme. Cerca de la medianoche, el aire cambió. Se volvió pesado, como si costara más respirar. Entonces la puerta del gallinero se abrió lentamente. No de golpe. Con cuidado. Desde dentro salió una sombra baja, pegada al suelo. No tenía forma clara. No caminaba, se deslizaba. Las gallinas no reaccionaron. No gritaron. No intentaron huir. La sombra se movió entre ellas. Luego salió del gallinero. Y volvió a entrar. La puerta se cerró sola. No me moví hasta que salió el sol. Dentro encontré otra gallina muerta. Y, como siempre, el número seguía intacto. Me fui ese mismo día. Cuando me despedí, el dueño me miró como si supiera exactamente lo que había visto. No me contradijo. Solo dijo algo que todavía me persigue. Mientras el gallinero no quede vacío, todo sigue funcionando. Desde entonces, cuando escucho gallinas cacarear de madrugada, recuerdo esa granja. Y pienso que a veces lo verdaderamente aterrador no es que algo muera. Es que algo ocupe su lugar. Antes de que lo notemos. El bebedero donde nadie se acercaba. El bebedero estaba lleno. El agua era clara, fresca, recién cambiada.
Aún así, ningún animal se acercaba. Llegué a esa granja a mediados del verano, cuando el calor vuelve lentos los días y las noches parecen demasiado cortas. El trabajo era sencillo: alimentar a los animales, limpiar corrales y asegurarme de que nunca faltara agua. Había vacas, gallinas, 2 perros viejos y varios gatos que solo aparecían cuando tenían hambre. La primera vez que me pareció extraño fue al mediodía. El sol caía directo sobre el corral principal y los animales buscaban desesperados donde refrescarse. Sin embargo, ninguno bebía del bebedero grande. Preferían charcos pequeños, incluso agua sucia acumulada en las huellas del tractor. Pensé que el agua tenía mal sabor. La vacié por completo, la limpié con cepillo y la llené otra vez. Metí la mano. Estaba fría. No olía raro. Llamé a una de las vacas. Se acercó, bajó la cabeza, y se detuvo en seco. Resopló, dio un paso atrás y se fue. Los perros olieron el borde del bebedero. Uno de ellos retrocedió de golpe, como si algo invisible lo hubiera tocado. El otro se sentó lejos, sin dejar de mirar el agua. Esa noche soñé con agua negra. No se movía. No reflejaba nada. Solo estaba ahí, profunda, esperando que alguien se inclinara demasiado. Desperté antes del amanecer con un silencio raro. Los animales estaban despiertos. Cuando salí, todos estaban reunidos alrededor del bebedero, formando un círculo, sin tocarlo. Me acerqué con cuidado. Entonces vi el reflejo. No era el mío. En el agua se marcaba una sombra que no correspondía a nada que estuviera encima. No se movía cuando yo lo hacía. Se quedaba fija, como si mirara hacia arriba desde muy abajo. Sentí un mareo inmediato. Una presión en la cabeza, como si alguien me empujara suavemente hacia adelante. Uno de los perros comenzó a aullar. No miraba el agua. Me miraba a mí. Esa tarde encontré una gallina muerta cerca del bebedero. No había sangre, ni marcas de ataque. El cuerpo estaba seco, liviano, como si algo le hubiera quitado todo desde dentro. Decidí cerrar el acceso. Moví el bebedero a un lado y llevé agua a los animales en otros recipientes. Aún así, por las noches escuchaba un sonido bajo, constante, como burbujas subiendo lentamente. La última noche desperté por un golpe fuerte. El bebedero estaba de nuevo en su lugar. Nadie lo había movido. Estaba rebosando, aunque no había llovido. El agua caía al suelo formando un charco oscuro. Me acerqué sin querer. En el reflejo vi algo levantar la cabeza. No tenía rostro. Solo profundidad. No esperé a verlo completo. Me fui antes de que amaneciera. Dicen que la granja sigue funcionando, pero nadie vuelve a usar ese bebedero. Y que si algún animal se acerca demasiado, el agua se queda quieta. Como si estuviera mirando de regreso. El perro que no dormía mirando al campo. Al principio pensé que era costumbre. El perro del granjero, un mestizo grande y viejo, se sentaba todas las noches frente al campo abierto. No ladraba. No corría. No movía la cola. Solo se quedaba ahí, inmóvil, mirando hacia la oscuridad como si esperara algo puntual. Llegué a esa granja para cuidar el lugar durante 2 semanas. El dueño había salido del pueblo por un asunto familiar y no quería dejar a los animales solos. Me advirtió de una sola cosa antes de irse. Si el perro se queda mirando al campo, no lo llames. Reí incómodo. Pensé que era una broma de viejo. La primera noche lo vi. El sol ya se había ocultado y el campo era una extensión negra, silenciosa, apenas movida por el viento. El perro estaba sentado junto a la cerca. Su cuerpo rígido. Las orejas levantadas. Los ojos fijos. Lo llamé por su nombre. No respondió. Di un paso hacia él y, por primera vez, noté algo raro. El perro estaba temblando, pero no de miedo. Era un temblor lento, profundo, como si algo dentro de él estuviera luchando por no moverse. Decidí dejarlo. Esa madrugada me despertó un sonido seco, repetitivo. Como paso sobre tierra dura.
No corrían. No se acercaban. Caminaban en línea recta por el campo. Miré por la ventana. El perro seguía ahí. Pero ahora no estaba solo. A unos metros, en medio del campo, había una silueta de pie. No tenía forma clara. No parecía una persona. Era más alta. Delgada. Oscura como si la noche la hubiera recortado. El perro no la miraba a la cara. Miraba sus pies. Cuando la silueta avanzó un paso, el perro soltó un gemido bajo, ahogado, como si le doliera respirar. Al amanecer, el campo estaba vacío. El perro seguía ahí, exhausto. Cuando me acerqué, noté que sus uñas estaban hundidas en la tierra. Había intentado retroceder, pero no pudo. Ese día los animales estuvieron inquietos. Las gallinas no salieron. Las vacas se amontonaron en una esquina del corral. Los gatos desaparecieron por completo. Al caer la noche, el perro volvió a su lugar. No quise mirar. Pero escuché algo nuevo. Una respiración. No venía del perro. Venía del campo. Lenta. Pesada. Como si alguien respirara con dificultad después de caminar mucho. Sentí como el aire se volvía más frío alrededor de la cerca. Esta vez, la silueta estaba más cerca. Pude distinguir algo, no tocaba el suelo. Flotaba apenas unos centímetros. Y cada vez que respiraba, el pasto se inclinaba hacia ella. El perro comenzó a llorar. No ladrar. No gruñir. Llorar. Entendí entonces que no estaba vigilando. Estaba conteniendo algo. Cuando la silueta dio otro paso, el perro se levantó de golpe y se interpuso. Sus patas se doblaban. Sus ojos estaban completamente blancos, reflejando una luz que no venía de ningún lado. La cosa se detuvo. Y por primera vez, giró la cabeza hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hiciera demasiado pesado. No vi un rostro, pero supe que estaba observando. Midiendo. El perro soltó un último gemido, y cayó. La silueta retrocedió lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del campo. Esa noche no dormí. Al amanecer, el perro seguía en el suelo. Vivo, pero distinto. Ya no se movía. Respiraba apenas. Antes de irme, el granjero regresó. Le conté todo. No se sorprendió. Por eso lo dejé, dijo. Mientras él mire al campo, eso no cruza. No pregunté qué era eso. Me fui ese mismo día. Dicen que ahora el perro ya no se levanta. Pero que aún acostado. Sus ojos siguen abiertos. Mirando al campo. Porque sabe que si lo cierra, algo finalmente va a cruzar. Las gallinas dejaron de entrar al gallinero. No fue de golpe. Primero fue una. Luego dos. Al tercer día, ninguna quiso volver. Trabajaba en una granja pequeña, rodeada de campo abierto. Nada de caminos cercanos, nada de luces por la noche. Cuando el sol se ocultaba, la oscuridad caía completa, como si alguien apagara el mundo. Las gallinas siempre entraban solas al gallinero al atardecer. Era automático. No hacía falta guiarlas. Pero una tarde noté que se quedaban afuera, agrupadas, mirando hacia la puerta. No cacareaban. No se movían. Solo observaban. Pensé que algún animal se había metido. Revisé el interior del gallinero, paja limpia, nidos intactos, ningún rastro de depredadores. Aún así, las gallinas no entraron esa noche. Dormí mal. Antes del amanecer escuché pasos suaves, como uñas raspando madera. Me levanté y miré hacia el gallinero con la linterna. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro alguien la empujaba lentamente. No con fuerza. Con paciencia. Cuando abrí, el interior estaba vacío. Demasiado vacío. La paja estaba aplastada, como si algo grande hubiera estado acostado ahí, ocupando todo el espacio. Las gallinas seguían afuera, temblando. Al segundo día encontré un huevo roto en el centro del gallinero.
No estaba pisado. Estaba abierto con cuidado, como si alguien hubiera separado la cáscara sin romperla del todo. El interior estaba seco. Esa noche decidí quedarme despierto. Me senté a unos metros del gallinero, con la luz apagada. El campo estaba quieto. Sin viento. Sin insectos. El silencio era tan espeso que dolía. Entonces lo escuché. Un sonido húmedo, lento, como respiración dentro de madera vieja. Venía del gallinero. La puerta comenzó a vibrar apenas. No se abría. No se cerraba. Solo temblaba, como si algo del otro lado apoyara su peso y lo retirara. Las gallinas retrocedieron juntas. De pronto, una sombra se filtró por debajo de la puerta. No era plana. Tenía volumen. Se movía con intención, explorando el suelo, buscando. Me quedé inmóvil. La sombra se detuvo frente a mí. Sentí un frío profundo en las piernas, como si el suelo se abriera. La linterna parpadeó sola. Desde dentro del gallinero, algo golpeó una vez. Luego otra. Y otra más. No eran golpes desesperados. Eran señales. Las gallinas comenzaron a correr. Una cayó. La sombra la envolvió en silencio. No hubo plumas. No hubo ruido. Solo ausencia. Al amanecer, el gallinero estaba abierto. Dentro, la paja estaba ordenada, limpia. Demasiado limpia. Nunca volví a ver a esa gallina. Me fui de la granja 2 días después. Aún hoy, cuando paso cerca de campos abiertos, evito gallineros. Porque sé algo que nadie me puede quitar de la cabeza. No todas las cosas que viven en una granja entran de noche a dormir. Algunas entran para esperar. El corral donde los animales se quedaban mirando, no ocurrió de noche. Eso fue lo primero que me inquietó. Siempre se piensa que las cosas malas pasan cuando no hay luz, pero en esa granja empezó a plena tarde, con el sol todavía alto y los animales despiertos. El corral estaba al fondo del terreno, cerca de una franja de árboles viejos que nadie cortaba porque el suelo ahí siempre estaba húmedo. Vacas, un par de burros y algunas cabras pasaban el día en ese lugar. Eran animales tranquilos, acostumbrados a la presencia humana. Hasta que un día dejaron de moverse. No se echaron. No caminaron. No buscaron sombra. Solo se quedaron de pie, formando una media luna, mirando un punto exacto del corral donde no había absolutamente nada. Pensé que era calor. Luego pensé que tal vez algún sonido los alteraba. Aplaudí. Grité. Caminé entre ellos. No reaccionaron. Sus ojos estaban abiertos de más. No parpadeaban. Al acercarme al centro de su atención sentí algo extraño, como una vibración suave en el aire, casi imperceptible, pero constante. No era viento. Era más parecido a un pulso, como si el lugar respirara lentamente. Esa noche soñé con animales quietos, observando algo bajo la tierra. Algo que se movía sin salir. Al día siguiente encontré marcas en el suelo. No eran huellas. Eran surcos poco profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado lentamente desde el centro del corral hacia la cerca, y luego de regreso. Los animales volvieron a pararse en el mismo lugar al atardecer. Un burro comenzó a llorar. No rebuznaba. Lloraba, con un sonido bajo, roto, que no había escuchado nunca en un animal. Los perros no se acercaban. Se quedaban lejos, con el lomo erizado, mirando el corral como si no fuera parte del terreno. La tercera noche decidí observar desde lejos. La luna iluminaba apenas el suelo cuando noté que el centro del corral estaba hundido unos centímetros más que el resto. La tierra no se veía removida, solo, cansada, como si algo debajo empujara con lentitud. Entonces ocurrió. Una de las vacas dio un paso adelante. Solo uno. Su cuerpo comenzó a tensarse. Las patas se le doblaron de forma antinatural, como si el suelo ya no fuera sólido. No cayó. Algo la sostuvo desde abajo. La vaca mugió una sola vez. El sonido se apagó a la mitad.
El suelo volvió a quedar plano. No había sangre. No había restos. Solo un espacio vacío donde antes había un animal. Las demás no se movieron. Ni siquiera parecieron asustarse. Seguían mirando el mismo punto. Esa madrugada escuché algo arrastrándose bajo la tierra. No rápido. No desesperado. Con paciencia. Como si midiera cada centímetro del lugar. Al amanecer, el corral estaba intacto. Pero faltaba otro animal. Cuando llegó el dueño de la granja le conté todo. Se quedó callado mucho tiempo. Ese corral no siempre estuvo ahí, dijo al final. Antes era un pozo. No pregunté de qué. Me fui ese mismo día. Meses después supe que la granja cerró. Nadie quiso quedarse a trabajar. Dicen que a veces, desde el camino, se ven animales parados en círculo, aunque ya no hay animales ahí. Y que si uno se detiene a mirar demasiado tiempo, siente un impulso extraño. Dar un paso al centro. Y quedarse quieto. Mirando hacia abajo. Esperando su turno. El establo que respiraba cuando nadie entraba. Nunca me gustó ese establo, incluso antes de que pasara nada raro. No estaba en mal estado. La madera no crujía de más, el techo no goteaba y las puertas cerraban bien. Aún así, cada vez que entraba sentía que el aire ahí dentro era distinto, más denso, como si costara un poco más respirar. Los caballos eran los primeros en notarlo. Al anochecer se negaban a entrar. No importaba cuánto insistieran ni cuánto cansados estuvieran. Se quedaban frente a la puerta, tensos, con las orejas hacia atrás y los ojos clavados en la oscuridad del interior. La primera noche pensé que algún animal se había colado. Revisé con la linterna. No vi nada. El lugar estaba limpio, silencioso, demasiado silencioso. Ni insectos. Ni el ruido normal de la madera enfriándose. Cuando apagué la luz, escuché algo. Un sonido profundo, lento, casi imperceptible. Como una respiración. No venía de un punto específico. Llenaba todo el espacio. El establo entero parecía inhalar y exhalar con calma, como si durmiera. Salí de inmediato. A la mañana siguiente encontré el suelo removido en uno de los rincones. No era un hoyo. Era una depresión suave, redonda, como si algo pesado hubiera descansado ahí durante horas. Los caballos tenían marcas nuevas en los cascos, como raspones por intentar retroceder con fuerza. La segunda noche el sonido fue más claro. Me quedé afuera, con la puerta apenas entreabierta. El interior estaba oscuro, pero el aire salía tibio, húmedo. La respiración se aceleraba cuando me acercaba, como si el lugar supiera que estaba ahí. Entonces escuché pasos. No de animal. Demasiado lentos. Demasiado pesados. Algo caminaba dentro del establo, pero el suelo no crujía bajo su peso. Era como si se moviera un poco por encima del suelo, rozándolo. La linterna se encendió sola. La luz reveló las paredes cubiertas de marcas nuevas, largas, profundas, como si algo las hubiera tocado desde adentro, empujando hacia afuera. El aire se detuvo. Sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara jalarme hacia adentro. Di un paso atrás justo cuando la puerta se cerró de golpe. Desde dentro, algo golpeó una vez. Luego apoyó todo su peso del otro lado. La madera se arqueó. No gritó. No rugió. Solo respiró, ahora muy cerca de mí. Los caballos comenzaron a relinchar desesperados. Uno se soltó y corrió campo adentro sin mirar atrás. Al amanecer, el establo estaba intacto. Las marcas habían desaparecido. El aire era normal. Pero uno de los caballos no volvió. Nunca encontré rastro alguno. Me fui ese mismo día. A veces paso cerca de esa granja cuando viajo. El establo sigue ahí, cerrado. Nadie lo usa. Dicen que en las noches tranquilas, si no hay viento, el lugar vuelve a respirar. Y que si alguien entra y cierra la puerta, el establo no los deja salir. Porque ya aprendió. ¿Cómo se siente? Tener algo vivo adentro.
El campo no estaba vacío. No hay un momento exacto en el que pueda decir que empezó. Eso es lo que más me cuesta explicar. No hubo un grito, ni una aparición, ni algo que pudiera señalar con el dedo y decir, ahí cambió todo. Fue más bien una sensación que se fue instalando, como cuando uno se da cuenta de que alguien lo observa, pero no recuerda cuando empezó a sentirlo. La granja estaba en medio de la nada. Campo abierto hasta donde alcanzaba la vista. Pasto seco, cercas viejas y un silencio que por las noches se volvía casi sólido. No había árboles cerca, solo una extensión plana que parecía no terminar nunca. Los animales eran pocos, algunas vacas, gallinas, un burro y un perro joven que siempre me seguía a todos lados. El problema comenzó cuando el perro dejó de hacerlo. Una mañana salió conmigo, caminó unos metros, y se detuvo. Se quedó mirando el campo abierto, hacia una zona donde no había nada. Ni construcciones, ni sombras, ni movimiento. Lo llamé. No respondió. Chasqueé los dedos. Nada. Me acerqué y vi que estaba rígido. No tenso, no alerta. Rígido, como si su cuerpo estuviera sosteniéndose a la fuerza. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían enfocados en algo visible. Esa noche las vacas no se acostaron. Permanecieron de pie, todas orientadas hacia el mismo punto del campo. Las gallinas no entraron al gallinero. El burro no comió. El silencio era absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni sonidos lejanos. Salí con la linterna y apunté hacia donde miraban. No vi nada. Pero sentí algo. Una presión suave en el pecho, como si el aire pesara más en esa dirección. Cada paso que daba hacia el campo hacía que me costara un poco más respirar, como si mi cuerpo supiera que no debía acercarse. Esa madrugada desperté con la certeza de que alguien estaba afuera. No escuché pasos. No escuché nada. Solo lo supe. Miré por la ventana. Los animales estaban alineados junto a la cerca, uno al lado del otro, inmóviles, mirando hacia el campo oscuro. El perro estaba sentado al frente, temblando, con la cola entre las patas. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta describir. El campo se movió. No el pasto. No la tierra. La distancia. Era como si el espacio se doblara lentamente, como si algo enorme respirara a través del terreno. No emergía, no salía, solo se acomodaba, como alguien cambiando de postura después de estar quieto demasiado tiempo. Los animales comenzaron a emitir sonidos bajos, apagados, como si no se atrevieran a hacer ruido. El perro gimió. Y dio un paso adelante. Grité su nombre. No se detuvo. Avanzó lentamente hacia el campo abierto. Cada paso parecía costarle más, como si algo lo atrajera desde adelante. Cuando cruzó la cerca, el aire se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Entonces lo vi. No una forma. No un cuerpo. Una ausencia. Un espacio donde el campo parecía hundirse, oscurecerse, como si algo ocupara ese lugar sin necesidad de mostrarse. No había borde definido, solo una profundidad imposible. El perro se detuvo frente a eso. Movió la cola una vez. Y desapareció. No fue rápido. No fue violento. Simplemente dejó de estar. Los animales retrocedieron de golpe. Algunos cayeron. Otros corrieron sin dirección. Yo no pude moverme. Sentía que si daba un paso más, algo dentro de mí se soltaría. La ausencia se replegó lentamente. El campo volvió a verse normal. El aire se aligeró. Todo quedó en silencio. Al amanecer, la granja parecía intacta. No había marcas. No había huellas. No había señales de lucha. Solo faltaba el perro. Me fui ese mismo día. Nunca regresé. A veces, cuando viajo por carreteras rodeadas de campo abierto, siento esa misma presión en el pecho. Miro hacia la distancia y tengo la sensación de que algo está ahí, quieto, esperando que alguien lo note. Porque entendí algo en esa granja. El campo no está vacío.
solo es paciente. Y si los animales se quedan mirando demasiado tiempo, es porque ya saben qué lugar no debe volver a llenarse.